Y amigos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la segunda parte de la sesión. Recuerden que nos quedamos en la evaluación del punto de vista del accionista. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta evaluación, amigos? Recordamos que siempre partimos de la lógica de un balance financiero, pero ahora lo que nos interesa pues es, o que lo que le interesa al dueño, amigos, es, primero, quiere saber cuál es el retorno de su inversión. O sea, le interesa su inversión, que en este caso es los 700. Y también le interesa, claro, lo que le va a quedar para él después de pagar la deuda. Y de aquí también, de aquí nosotros también podemos sacar otro análisis, ¿no? Nosotros podemos sacar aquí la razón de cobertura. Recuerden que la idea es que con este flujo, la idea es que con este flujo se pague la deuda. Pero cuando hablamos de la razón de cobertura, es simplemente dividir el flujo de caja libre, dividir entre el absoluto del flujo de caja de la deuda. Sacamos un ratio. Y como verán, ¿qué significa, por ejemplo, este 3,62? Bien, eso quiere decir que la empresa, con este flujo de caja que genera, con ese flujo de caja que genera, puede pagar 3,62 veces la deuda. Es decir, que con este flujo de caja podemos pagar 3,62 veces la deuda. Es decir, que la pagaría, ¿no? Sin problema. Ahora, ¿qué significaría, por ejemplo, que si fuera uno? Significa que solamente generamos lo suficiente para pagar la deuda. Si fuera dos veces. Entonces, mientras más elevado sea este ratio, amigos, significa que la empresa tiene menor grado de exposición a riesgo financiero. Porque el riesgo financiero en términos bien simples es la probabilidad de que usted como empresa no genere el suficiente flujo de caja libre como para pagar su cuota. Porque recuerden, el flujo de caja libre es este. El flujo de caja libre me debe alcanzar para pagar la deuda y lo que sobra para el dueño. Entonces, mientras más elevado sea la razón de cobertura, el emprendimiento estará menos expuesto a riesgo financiero. Bien, ahora más adelante les voy a explicar cómo vamos a usar esta ratio de cobertura, pero por ahora la idea central es hacer la evaluación del punto de vista de la empresa y hacer la diferencia con respecto a la evaluación del punto de vista del dueño. Calculemos el BAN y luego charlemos el resultado. Para el cálculo del BAN, amigos, usamos nuevamente la función BNA, tomamos la tasa, actualizamos los flujos y sumamos la inversión, más la inversión. Perfecto. Ahora, acá voy a colocar reporte de resultados. BAN de la empresa, BAN del inversionista. ¿Cuánto es el BAN de la empresa? El BAN de la empresa lo tenemos ya calculado.
¿Cuánto es el van? Y acá analizamos la interpretación, ¿no? El van de la empresa, ¿cómo lo interpreta? O sea, el proyecto de inversión está cubriendo el coste de capital y además hace que la empresa aumente de valor en este importe monetario. Cuando interpretamos el van del inversionista, para empezar tiene que ser menor. Es menor. ¿Y por qué es menor? Porque recordemos que la empresa, primero, ¿qué es lo que hace? Con el flujo de caja que genera, con el flujo de caja que genera, paga la deuda. Entonces eso quiere decir que le queda menos para el dueño, ¿no es cierto? Porque aquí estamos pagando la deuda. Entonces el flujo de caja del inversionista es lo que le queda al dueño. Entonces es menor, es menor. Es menor la riqueza que le queda para el dueño, pero acá decimos, ¿no? El proyecto de inversión está cubriendo la expectativa del dueño. ¿Y por qué sé que cubre la expectativa del dueño? Porque este es positivo. Es positivo. Y no, pero no solamente la cubre, hace que su riqueza, o sea, la riqueza del dueño, se incremente en cuánto. Se incrementa en cuánto. ¿Cuánto colocó el dueño? El dueño colocó 700. ¿Sí, correcto? 700. Calculemos el valor actual. Solamente calculemos el valor actual. ¿Ya? Mire, BNA, la tasa, los flujos. El dueño colocó solamente 700. Pero ese 700, ¿cuánto le genera en términos de flujos? Le genera 1.283,52 centavos. Es decir, que lo que él colocó, esto le genera en el futuro, y esta suma de dinero que se genera en el futuro, traídas al presente, equivalen a este importe, que, que son suficientes para cubrir la inversión y además sobra este excedente. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de inversión está cubriendo la expectativa del dueño y además está haciendo que el dueño se haga más rico o incremente su valor en bolivianos 583. Entonces, en cuanto a la regla de decisión, es la misma que el ban de la empresa. Es decir, solo aceptamos siempre y cuando el flujo de caja sea, o mejor dicho, el ban sea mayor que cero. En todos los demás casos, rechazamos. Bien, pero aquí hay dos aspectos importantes que quiero compartir con ustedes. Primero, amigos, ¿se entendió el concepto del ban? Sí. Genial. Sí, sí, pero el flujo para sacar de la inversión eh, n- no se lo pone como hemos puesto 800, 300 y 400. Por favor, ¿me repite la pregunta, Félix? Ese flujo, ese flujo también tenemos que encontrarlo. Totalmente correcto, Félix. Totalmente. O sea, aquí lo que estoy buscando simplemente es desarrollar la lógica y para el cálculo de esos flujos vamos a hacer un caso el día de mañana, donde le voy a explicar de dónde viene, cómo se origina. Obviamente, ahora mismo quiero dar un pantallazo totalmente general de cómo, básicamente, de toda la evaluación de inversiones, así mini resumido, y ya mañana aterrizamos todo esto, todas estas ideas con un caso. Totalmente Perfecto, pertinente su pregunta. gracias. Genial. Bien. Ahora mismo, para no ensuciar toda esta idea, hasta aquí vamos bien con el concepto, ¿no? No, no, no lo he confundido.
¿Nadie se ha perdido, ¿no, amigos? Colegas, ¿vamos Todo bien? bien, todo bien. Gracias, Fernando. Bien, para no ensuciar esto, voy a agarrar otra hojita y quiero conversar de otro indicador que lo voy a calcular que se llama TIR. Ya sé que hablamos de la TIR en otra sesión. Le había mencionado que la TIR se puede interpretar como costo o también se puede interpretar como retorno. ¿Sí? Gracias, Erika. Pero ahora quiero hablar de la TIR, de la tasa de interés de retorno. Voy a explicar qué es la TIR, cómo se calcula, y luego voy a volver acá. Porque aquí no terminé, te voy a cerrar esta idea. Pero, pero para no contaminar esta hojita con mucho más cálculos, prefiero hacerla en una hojita nueva. Quiero conversar acerca de la TIR. Para conversar acerca de la TIR, voy a hacer un ejemplo igual corto. Hacer un ejemplo corto. En realidad muy corto para que la idea sea más fácil de explicar. Flujo de caja libre, digamos de menos 100 y acá 80 y acá 60. Flujo de caja y un costo medio pondrá de capital de 10%. Entonces, de aquí vamos a calcular el BAN, hablar con esto. Obviamente que podemos aplicar el Excel y lo vamos a hacer, pero sin embargo, como quiero explicar la definición misma de la TIR, voy a permitirme colocar la ecuación, dado que es un poco cortito. El BAN que es igual. Recuerden que para calcular el BAN nosotros actualizamos los flujos de caja. Sería 80 por, por 1 más la tasa, 0,10 amigos, a la menos 1, más el otro flujo que es 60 por, por nuevamente 1 más 0,10, 0,10 elevado a la menos 2, menos la inversión inicial, que sería 100, ¿cierto? Esa es la definición del valor actual neto, la que hemos conversado en la primera parte de la sesión, donde esta parte que ustedes ven aquí, esta parte que ustedes ven aquí, ¿qué es? Es simplemente estos flujos de caja que están en el futuro, amigos, los estamos trayendo al presente. Estamos actualizando los flujos de caja. Y ya una vez en el presente, ¿qué hacemos? Restamos la inversión. Restamos la inversión. Bien. Obviamente eso lo hacemos con el Excel, con la función BNA. BNA, la tasa, los flujos, y ya no colocamos ya no colocamos menos, porque la impresión ya quita con menos. Por eso colocamos más directamente. Y listo, amigos. Ya tenemos el banco. Ahora, hasta aquí ni una novedad. Ahora, ¿qué quiero hacer con ustedes? Quiero que hagamos un gráfico del perfil del banco. Es decir, ¿qué quiere decir un gráfico del perfil del banco, queridos amigos? Quiero que en un gráfico, quiero que en un gráfico, en esta parte de aquí, vamos a colocar el costo promedio ponderado de capital. Vamos a colocar el costo promedio ponderado de capital. Y en este eje vamos a colocar el valor actual neto, el BAN. ¿Sí? Vamos a colocar el BAN. Y claramente el perfil del BAN tiene un comportamiento decreciente. Pero ¿qué es este gráfico que coloca con negro? Primero vamos a analizar el BAN, pero en función de qué?
del costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué espero ver? Por ejemplo, si el costo promedio ponderado de capital sube, si el costo promedio ponderado de capital sube, por ejemplo, aquí tengo un costo promedio ponderado de capital sub cero y tenemos un ban sub cero. Pero si el costo promedio ponderado de capital sube, el ban debería bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el costo de capital sube, tenemos un costo promedio ponderado de capital ya sub 1. Noten que el ban ya es menor. Tenemos el ban sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el costo de capital sube, el valor actual neto decrece. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué subiría el costo promedio ponderado de capital? Recordemos que el costo promedio ponderado de capital, a su vez, depende del costo de la deuda y depende del inversionista, de la expectativa del inversionista. Pensemos, ¿cuándo aumentaría el costo de la deuda? ¿Cuándo el banco nos cobraría una mayor tasa? Y quiero que piensen ahora mismo de que no existe intervención del Estado de manera significativa. Eh, Olvidémonos que estamos en Bolivia porque ustedes saben que en Bolivia las tasas de alguna manera son reguladas. Pero pensemos ahora desde el punto de vista estricto de las finanzas. Amigos, si por ejemplo un cliente es altamente riesgoso, le cobramos una baja tasa o una elevada tasa. Si un cliente es altamente riesgoso, Tasa elevada, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Por ejemplo, Bolivia, ahora mismo, Bolivia si quiere emitir deuda al mundo, debería pagar una baja tasa a Bolivia o una elevada tasa para que sean atractivos sus bonos en el mundo. Elevada, porque tiene riesgo. Totalmente, 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 tal cual, tal cual. Como decía Erika, ustedes amigos elevada, tal cual. Lógico. Entonces, en la medida de que una empresa, a ver, tenga riesgo, más riesgo de cobertura, más riesgo de crédito, entonces, obviamente, no van a cobrar más. ¿Y cuando el inversionista va a pedir un mayor retorno? El inversionista que es el dueño va a pedir un mayor retorno. Imagínense usted que sea un extranjero. ¿Será que un inversionista extranjero no monitorea el riesgo país de un país? Valga la redundancia. Si un país tiene una elevada tasa de riesgo país, eso le da al inversionista, digamos, una señal de alerta. ¿Y qué es lo que quiere decir? Oh, ok, en ese país es altamente riesgoso invertir, por lo tanto, si invierto, debería pedir un mayor retorno. Entonces, en la medida de que el inversionista pide un mayor retorno, en la medida de que los bancos nos cobren elevadas tasas, eso hace que el costo por medio punto de capital suba. Y si el costo por medio punto de capital sube, mejor dicho, el banco cae. Amigos, ¿se entiende el punto hasta ahí? Gracias, Erika. Entonces, todo este gráfico lo vamos a hacer y este gráfico se llama perfil del banco y tiene una finalidad, obviamente, todo lo que le estoy explicando, pero por ahora quiero que me ayuden a construir el gráfico. Bien. Entonces,
Voy a colocar aquí el costo de mi punto de capital. Aquí voy a colocar el BAN. Esta celda la voy a dejar vacía. Acá voy a copiar el BAN. Copiar el BAN. Sí, copiar el BAN. Muy bien. Voy a copiar el BAN, amigos. Y perfecto. Y acá voy a colocar la tasa 0%. Voy a colocar 2%. Voy a colocar 4%. Y vamos a ir aumentando. Hasta 100. No nos cuesta nada. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando, es decir, el BAN, cuando varía el costo de capital. Entonces, lo podría hacer uno por uno, pero sin embargo, nosotros podemos usar una herramienta del Excel. Selecciono toda la tabla, amigos, selecciono toda la tabla y nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y acá me hacen una pregunta, me dicen, su celda de entrada está en fila o su celda de entrada está en columna. Bueno, cuando nos pregunten a nosotros a qué se refiere con celda de entrada, recuerden el comienzo. Van, amigos, en función del costo promedio ponderado de capital. Esto es X y esto es Y. Cuando me pregunta su celda de entrada, se refiere a ¿cuál es tu X? ¿Cómo está tu X? ¿Está en fila o en columna? Bueno, mi X es el costo de capital. ¿Y cómo está? Realmente que está, amigos, en columna, ¿no es cierto? ¿Estamos con la lógica? Y como está en columna, amigos, ¿qué va a hacer usted? Usted le va a dar un clic en la parte que dice columna y vamos a seleccionar el 10%. Selecciono el 10% y doy a aceptar. Y vamos a trabajar con dos decimales. ¿Sí? Trabajo con dos decimales. Voy a ocultar esta fila. Y voy a hacer el gráfico. ¿Ya? Voy a hacer el gráfico. Insertar. Gráficos recomendados. Tomar este de aquí. Y este gráfico lo voy a llamar perfil del banco. Bien. Ahora, no es que tengamos el gráfico. Claramente es lo que le había mencionado. Aquí tenemos el costo promedio puntual de capital. Y acá tenemos el banco. Y claramente vemos que el perfil del BAN tiene un comportamiento decreciente. Y obviamente que el costo de capital podría aumentar hasta un 20, pero ¿qué pasa si el costo de capital es 40? ¿Qué pasa con el BAN? Amigos, si es 40, Es cero, ¿no? a ver, veamos. Bueno, en realidad está en la zona negativa, ¿no es cierto? Vean. Y si es 60, más negativo. Si es 80, más negativo.
Es decir que lo que quiere decir, amigo, que el costo de capital puede aumentar, ¿no es cierto? Sí, puede aumentar, digamos, aquí, podemos decir, cuánto condicional, si fuera esto mayor que cero, que se nos ponga verde, pero si este señor fuera menor que cero, se coloque rojo. Claramente, miren, la zona verde es hasta 26, ¿no es cierto? Ya si el costo de capital es 28, ya van en negativo. Entonces, aquí tenemos nosotros una frontera, que es claramente este punto de aquí. En este punto de aquí, el van es cero. En ese punto, el van es cero. En este punto, el van es cero. Entonces, aquí surge un concepto diferente que se llama TIR, tasa interna de retorno, ¿no? ¿Y qué es la TIR? ¿Sí? ¿Qué es la TIR? La TIR, desde el punto de vista gráfico, la TIR es una tasa especial que hace que el banco, como el colega decía, sea cero. O sea, ¿qué es la TIR? Si le preguntan, ¿qué es la TIR? La TIR es más que una tasa especial que hace que el banco sea cero. Esa es la TIR. La TIR es una tasa especial que hace que el banco sea cero. Se acabó. No hay mucha vuelta. Entonces, matemáticamente, ¿cómo encuentro la TIR? Ok. La TIR, entonces uno dirá, pucha, si la TIR es una tasa especial que hace que el banco sea cero, entonces yo parto de esta ecuación y la TIR es mi incógnita, ¿no? La TIR es mi incógnita. Yo quiero conocer la TIR. Y yo quiero que la TIR es una tasa que hace que el banco sea cero. O sea, debo buscar, amigos, una tasa, ¿no? Una tasa que haga que el banco sea cero. Pero esa tasa, en este caso uno dirá, pero es fácil contarla, ¿no? Porque tenemos una ecuación de segundo grado, hago un poco de matemática y podría calcular la TIR aquí, con matemáticas, con dos flujos. Pero ya si tengo tres flujos, una función polinómica ya se complica un poquito más. Entonces, aquí me interesa ver la parte de la definición, que cuando hablamos de la TIR es una tasa especial que hace que el van sea cero, o sea, una tasa especial que hace que el van sea cero. Pero en la parte operativa es fácil, porque la TIR con Excel se encuentra con la función TIR. Usted coloca igual TIR y selecciona los flujos de caja, amigos. Coloca igual TIR y selecciona los flujos de caja. Selecciona los flujos de caja, Enter. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué significa la TIR? Vean, 27,18%. Sí, estaba por aquí más o menos, ¿no es cierto? Miren, amigos. Entonces, ¿pero qué es la TIR? Matemáticamente es una tasa especial que hace que el van sea cero. Ok, esa es la parte matemática, pero si explicamos a alguien, digamos, amigos que no está familiarizado o no utiliza mucho los términos financieros, o alguien que quiere un concepto más sencillo de entender, ¿no? La TIR es cuánto me rinde la inversión en promedio. Esta inversión, ¿cuánto me rinde en promedio? 27,18%. Y de ahí, de ahí quiero que conversemos nuevamente, nuevamente, tenemos que verlo todo se lo ve bajo la óptica de un balance financiero. Bien, y veamos la historia completa.
Acá tenemos la inversión. Tenemos la inversión. Tenemos la inversión. Acá tenemos la estructura de capital, deuda patrimonio. ¿Sí? Tenemos la estructura de capital, deuda, patrimonio. Y ahora, sobre esa base, amigos, sobre esa base, quiero que filosofemos un poco. Analicemos lo siguiente, amigos. La inversión, la inversión en el tiempo, ¿qué nos genera? La inversión en el tiempo, o sea, en el futuro, esta inversión nos genera positivo flujo de caja libre, ¿no es cierto, amigos? La inversión nos genera entrada de efectivo. O sea, esa es la lógica, ¿no es cierto? Nos genera entrada de efectivo y en el tiempo, la inversión que no tiene que generar un retorno. La inversión nos genera una TIR, un retorno. La inversión termina en un retorno que se llama TIR, tasa interna de retorno. Sin embargo, el financiamiento, que es el lado derecho, ya sea una parte a través de deuda o ya sea la otra parte a través de recursos propios, pregunto, amigos, ¿el financiamiento me genera entrada o salida de efectivo en el tiempo? Salida de efectivo. Correcto. Menos salida de efectivo. O sea, me genera salida de efectivo porque en la deuda usted tiene que pagarla, o sea, no es gratis, la deuda usted tiene que devolver. Y al dueño usted le tiene que dar dividendos, si no, se nos al dueño. Entonces es por eso que decimos que el financiamiento me genera costo y nosotros le hemos llamado costo por medio de pondero de capital. Entonces, ¿cuál es la lógica de este gráfico? Es entender que la inversión va a terminar en un amigo que se llama retorno y el financiamiento va a terminar en un amigo que se llama costo. Entonces, claramente vamos a aceptar inversiones siempre y cuando la inversión supere el costo. O sea, en la medida de que la inversión genere un retorno superior al costo, ahí decimos que la empresa genera valor. Cuando, amigos, generamos valor, cuando el rendimiento de la inversión, cuando el rendimiento de la inversión supera el costo de las fuentes de financiamiento. Entonces, la TIR, en cuanto a la decisión, pues la TIR tiene que ser mayor al costo, ¿no es cierto? En este caso, el proyecto me genera 27,28% de retorno promedio. Vean que es superior al costo de capital, ¿no, amigos? Como es superior al costo de capital, decimos que el proyecto de inversión genera valor, porque rinde más que el costo. ¿Se acabó? ¿Sí? ¿Se entendió la lógica, amigos, de la TIR? Gracias, Erika. ¿Lo demás, amigos, se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Perfecto, genial.
Una vez que hemos entendido la TIR, gracias Cecilia, volvemos a la página anterior. Tum, aquí, aquí. Entonces nosotros hemos calculado el BAN de la empresa, ¿sí? El BAN de la empresa. Sí, acá hemos hecho un reporte de resultados. Tenemos el BAN de la empresa, el BAN del inversionista. Pero ahora quiero que calculemos la TIR, la TIR de la empresa. Ujú. La TIR de la empresa, amigos. Y quiero que aquí calculemos la TIR del inversionista. Y luego eso lo vamos a colocar en reporte de resultados. Pero por ahora me interesa calcular la TIR del inversionista y la TIR de la empresa. Pero antes de entrar a esa analogía, me gustaría nuevamente hacer una analogía, porque fíjense que uno, particularmente uno aprende, a menos me ha resultado bien explicar con analogías. A ver, hagamos una analogía. Una analogía viene a ser, digamos, como explicar con parábolas, ¿no? En el mundo financiero. Bien, hagamos este ejemplo. Tenemos, amigos, una inversión de 100, y acá que tenemos 60, aquí que tenemos 40, y tenemos un resultado neto de 10, ¿no? O sea, tenemos un balance financiero, una inversión 100, resultado neto, lo que se generó durante el periodo, y con base a esos indicadores, con base, hemos hecho estos datos, quiero que calculemos el ROA y el ROE, amigos. Vamos a calcular el ROA y el ROE. Recordemos que el ROA es la utilidad neta sobre el activo total. Y el ROE, la utilidad neta sobre el patrimonio. Para calculémoslo cada uno. ROA, 10 sobre 100. ROE, 10 sobre 40. ¿Me ayudan, amigos, con los resultados, por favor? Bueno, de arriba está fácil, ¿no? Es diez decir, por ciento y 25. amigos, analogía. ¿Cuál es mayor, el ROA o el ROE? ¿Y sentiste por qué es mayor el ROE que el ROA? ¿Qué es lo que varía? El ROE porque se calcula sobre el patrimonio, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, bajo esta analogía, amigos, eh, ¿cuál debería ser mayor? ¿La TIR del dueño o la TIR del inversionista? Lo mismo, ¿no? La TIR del dueño o TIR del inversionista comparada con la TIR de la empresa. La TIR del inversionista. Totalmente, ¿no, amigo? Amigo, todos estamos de acuerdo con esa analogía y esa lógica. ¿Tiene sentido, no, amigos? O sea, pensar que la TIR del dueño pues tiene que ser mayor que la TIR de la empresa, pues claro que sí.
Totalmente lógico. Veamos si se cumple esa lógica, amigos. Ya expliqué la analogía. Ahora vamos a poner en práctica esto con otro ejemplito. Comencemos con la TIR del dueño. TIR 59,3%. Esa es la TIR de dueño. Y veamos la TIR de la empresa. Ujú. Igual TIR 42. Y, y si nosotros nos vamos ahora a nuestro reporte para verlo con mayor calidad, ¿sí? Acá vamos a colocar la TIR de la empresa, ¿no? Y acá la TIR del inversionista. La TIR de la empresa y la TIR del inversionista. Bueno, la TIR del inversionista, aquí está. La TIR de la empresa la tenemos ahí arribita. Entonces, y hasta parecería una contradicción, ¿no es cierto, amigo? Porque no. Parecería una contradicción, ¿no, amigos? Porque si nos basamos en el BAN, ¿cuál BAN es mayor? El de la empresa, totalmente, ¿no? Pero si nos basamos en la TIR, ¿cuál es mayor? La TIR del inversionista. Pero si nos vamos a la lógica, obviamente, ¿dónde existe mayor riqueza? Obviamente, la empresa como tal genera más riqueza que el inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista tiene que pagar la deuda. Pero sin embargo, en retornos, entonces, acá hay dos cosas, dos verdades existenciales entre estos dos indicadores, amigos. Y son las siguientes. El BAN me indica, es un indicador que me dice cuánto de riqueza se genera, ya sea para la empresa o ya sea para el inversionista. Escuchen el concepto, riqueza, en términos monetarios. Sin embargo, la TIR me indica la eficiencia de cada peso gastado. Está mal dicho gastado, seremos precisos. La eficiencia de cada peso invertido. Entonces, por ejemplo, totalmente, o sea, la empresa, de forma global, por cada peso que se invierte, pero en toda la empresa, tenemos un retorno del 42%. Pero el inversionista obtiene un mayor retorno. ¿Por qué? Pero no me cuadra. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque obviamente él se está apalancando, ¿no es cierto? Porque el inversionista se está apalancando con la deuda. El apalancamiento quiere decir que el esfuerzo es menor. O sea, cada peso que invierte el inversionista, amigos, le genera pues un retorno del 59%. ¿Pero por qué hay más eficiencia con el apalancamiento? ¿Por qué? Porque está reduciendo su esfuerzo, amigos, fundamentalmente. Ahora, voy a hacer algo, miren, voy a dejar esto, voy a dejar esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, amigos, si aquí fuera cero deuda? Mira, acá le coloco una fórmula, miren, igual este menos este. Matemática, ¿no? ¿Qué hice? Simplemente le coloqué una fórmula, ¿no ve? Ahora miren, ¿qué pasa si acá es cero? ¿Qué estoy haciendo? Estoy asumiendo que el emprendimiento es totalmente financiado por el dueño. Si eso ocurre,
¿Qué se ocurre? El costo promedio de pondera de capital acá es igual. Si el proyecto es financiado 100% con recursos propios, vean ustedes que el costo promedio de pondera de capital es exactamente igual al retorno exigido por el dueño. ¿Sí? Si el proyecto es financiado 100% por recursos internos, el costo promedio de pondera de capital, vean que es exactamente igual, amigos, que al retorno que exige el inversionista. Y además pasa algo. Irme a resumen. ¿Qué sucede? Ahí sucede una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuándo ambos enfoques llegan a la misma conclusión? Cuando no hay deuda, ¿correcto? Cuando no hay deuda, totalmente, el BAN de la empresa es exactamente igual al BAN del inversionista y la TIR de la empresa es exactamente igual a la TIR del inversionista. Eso se da cuando no tenemos deuda. Pero la presencia de la deuda es lo que hace que en este caso poner es 300, ¿no? 300. Ahora, ¿se acuerdan que, amigos, se entendió el punto? Sí, sí, Perfecto. Genial. Ahora, gracias, gracias amigos. Ahora, sigamos con esto. A ver, veamos un concepto importante. ¿Cuál es la estructura óptima de capital, no? ¿Cuánto? Porque aquí fíjense que la combinación es 30-70, ¿no? Pero, ¿saben? Para no contaminar, voy a crear una copia, muero copiar, muero copiar, voy a crear una copia, voy a mover al final, y acá le voy a llamar a esta copia estructura óptima, ¿ya? Óptima, y acá es evaluación, ¿ya? Evaluación. Acá solamente unos conceptos que está explicando. Esta es la TIR. Y acá estructura óptima, ¿ya? Bien. A ver, 30-70, esta es la estructura de capital para esta empresa. Pero una pregunta siempre relevante y una pregunta rebuscada, hasta algunas veces de tipo maliciosa, cuando nos preguntan, ¿y cuál es la estructura óptima de capital que usted plantea? Entonces, generalmente cuando nos preguntan eso, a veces nos agarran en Cuba, ¿no? Y generalmente la respuesta que al menos he escuchado más común es 50-50. Es decir, 50 deuda, 50 patrimonio. 50-50. Pero sin embargo, otros dicen 60-40, 80-20. Varias respuestas, todas muy heterogéneas, ¿no? Diferentes. Y en realidad es correcto, porque en realidad no hay una respuesta única. Porque cuando Modigliani y Miller hablan de por los 50 sobre su teoría de estructura de capital, ellos hablaron de la teoría MIM, la célebre teoría MIM, en dos mundos, ¿no? En un mundo sin impuestos y un mundo con impuestos. Ellos decían que en un mundo sin impuestos no importa esto. O sea, no importa la combinación deuda-patrimonio. No importa, es irrelevante. En un mundo sin impuestos, y hacían su demostración y se demuestra matemáticamente que en un mundo sin impuestos, no importa
la combinación de deuda patrimonio. No importa, no importa, no importa. Y ellos se basaban y cuando tenían sus entrevistas, hacían este ejemplo, ¿no? Hacían este ejemplo. Eh, obviamente que ellos lo hacían quizás de manera un poco más graciosa, ¿no? El ejemplo, amigos, era el siguiente, ¿no? Decía que una persona que llegaba a su casa y comía pizza todo el tiempo, y siempre su esposa le esperaba con una pizza y siempre la pizza la partía por la mitad, ¿no? Partía por la mitad y se comía, la pizza era para él, totalmente para él, ¿no? Entonces dice que una vez llegó a la casa de él y le dice a su esposa, mira, esposa, tengo más hambre de lo habitual, ahora te pido que la pizza me la partas en cuatro. Entonces ahí la pregunta es, ¿habrá diferencia en que la pizza se parta en cuatro, se parte en dos para calmar el hambre? Y la respuesta, pues no, no es la misma pizza, ¿no, amigos? ¿Estamos de acuerdo en ello? Eso no importa que la partamos en Es dos, la misma pizza. tal cual, ¿no? Y mira la lógica existencial de esta analogía. No importa en cuántas partes parta la pizza, a eso se refería él, la inversión. Al final del día, lo que genera riqueza es la inversión, no cómo financia la inversión. Ese era su punto del ejemplo. Lo que genera riqueza es la inversión, no cómo se financia la inversión. Ese es el punto de Modigliani y Miller en la teoría de M&M en un mundo sin impuestos. Particularmente cuando le explico en clase, me gusta hacer el ejemplo que los estudiantes se entienden y les digo, imagínense que esta aula sea toda la empresa. Ahora la pregunta, ¿de qué depende la generación de valor? ¿De cómo financio esta aula o de la capacidad del aula misma para albergar estudiantes? Y la respuesta es que no va a depender de cómo financio, porque en realidad lo que va a determinar mi flujo es el aula. El aula tiene una capacidad instalada de sillas, que con mi gestión puedo ocuparla 100%, 80%, pero lo que determina mi riqueza no es la forma de cómo financio el aula, sino la capacidad del aula para generar flujos, ¿no? Ese era su punto de Modigliani y Miller. Por eso decían que no importa cómo se financie la empresa, la estructura de capital no incide en la generación de valor. Bien. Pero sin embargo, muchos obviamente con justa razón criticaban la teoría porque decían es medio que fantasiosa porque en realidad el mundo tiene impuestos, ¿no es cierto? Impuestos, tal cual. Entonces ellos replantearon su teoría y nuevamente plantearon la posición M&M, la proposición 2 en un mundo con impuestos. Y en un mundo con impuestos, obviamente la deuda tiene beneficios fiscales, o sea, la deuda me genera escudo fiscal. Y esa es la bondad de la deuda. Pero la gran pregunta es, ok, ya en la proposición 2 demostraron que la deuda era buena porque me genera escudo fiscal y efectivamente una empresa apalancada genera más riqueza que otra que no está apalancada. Demostraron su teoría matemáticamente. Pero la pregunta es, si la deuda es buena, entonces, ¿hasta qué punto me debería endeudar? Entonces uno se pone a pensar, ok, es buena, ¿hasta qué punto? Y ellos dijeron, ok, la empresa debe aumentar su nivel de deuda hasta el punto en el cual la deuda no destruye valor. Ese fue su punto de ellos. Entonces, ahora nosotros aterrizando esos conceptos, cuando una deuda destruye valor, cuando afecta sus operaciones normales.
¿Y cuándo ocurre eso? Cuando llega el fin de mes, o sea, estamos partiendo del supuesto de que una empresa está apalancada. Si una empresa llega a fin de mes y tiene dificultades, o mejor dicho, tiene que sacrificar a alguien, ¿me explico? En situaciones normales llegamos a fin de mes y cubrimos todas nuestras obligaciones. Pagamos sueldos y salarios, pagamos servicios básicos, pagamos nuestra cuota del banco, pagamos puntualmente nuestros impuestos, hacemos nuestros aportes como empresa. Perfecto, tal cual. Pero si llega a fin de mes, amigos, y a todos alguna vez nos ha pasado, y los flujos no son suficientes para cubrir todos nuestros egresos, entonces nosotros tenemos que sacrificar a alguien. Es decir, tenemos que sacrificar la luz, el agua, tenemos que demorar los sueldos, tenemos que no pagarle al proveedor puntualmente. Entonces, cuando ya nosotros estamos en esa situación de que tenemos que elegir entre uno u otro, ya ahí nos damos cuenta que la deuda está destruyendo valor porque está afectando a las operaciones normales del negocio. Entonces, la lógica es, ok, entonces, ¿hasta dónde me debo endeudar? Y la respuesta es obvia. Primero partimos que la deuda es buena. Segundo, la deuda se está aplicando para inversión, supuestos fundamentales. No es deuda para gasto, es deuda para un destino que me genera flujo. Entonces, punto número uno, deuda es buena por el flujo fiscal. Punto número dos, la aplicación de la deuda se está aplicando para inversión. ¿Hasta qué punto? Si sabemos que es buena. Y la respuesta es, hasta que mi capacidad de pago me lo permita. Punto número uno. Punto número dos, con bajo riesgo. Claro, porque imagínense, usted se puede endeudar a nivel personal. Usted, por ejemplo, genera 2 pesos de flujo y su cuota es 2. O sea, genero 2, pago 2. ¿Con cuánto se queda el dueño? Con cero. Bajo riesgo, muchísimo riesgo, porque básicamente usted está trabajando para el banco. De ahí nace el concepto criollo que dice que, siento que todos los meses trabajo para el banco. Claro que sí, porque usted está asumiendo un riesgo financiero muy elevado, porque no analizó su capacidad de pago a la hora de adquirir un crédito. Entonces, la lógica es que debo endeudarme hasta que mi capacidad de pago me lo permita, pero con apellido. ¿Cuál es el apellido? Con bajo riesgo de incumplimiento. O sea, que la probabilidad de que incumpla sea muy baja. Entonces, ¿cómo resuelvo eso matemáticamente? Vamos a hacer, amigos, un ejemplo ahora mismo. Voy a ocultar mi imagen y voy a explicar, amigos. SAS. Y para eso tenemos pues el soporte que nos da el Excel, ¿no? Y para eso voy a ocultar todo esto, amigos. Voy a ocultar. Y quiero irme aquí, amigos. Ya, por el canal. Ahí. Y voy a colocar esta celda, voy a colocar otro colorcito. Esta celda se llama variable de entrada y este se va a hacer otra variable de salida. ¿Ya? Ahora, hagamos analogía, miren. Ahí, un poquito más alejadito. Ahí. Amigos, ¿pueden ver en casa? Sí, 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 se aprecia bien. Bien, hagamos esta analogía, amigos. Si por ejemplo, quiero que observen también esta parte de aquí, que es la capacidad de pago, ¿no es cierto? Bien, si aumento a 500,
¿Qué pasó con el van, amigos? ¿Aumentó? A ver, nuevamente. Miren, estamos ahí, ¿no? Observen el van. ¿Saben qué mejor? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y acá voy a colocar, amigos, voy a colocar delta porcentual, o sea, la variación. Este voy a colocar con símbolo para que veamos la variación del van. ¿Ya? Miren, este señor menos este señor sobre este señor. ¿Ya? Ahí. Bien, a ver. Si lo aumentamos a 500, ¿qué pasó con el van? Bueno, perdón, hice el cálculo mal. Es final, uy, cara, no, es final, ahora sí, ya están comenzando los rendimientos marginales y físicos decrecientes, amigo, ¿no? A ver, final menos base sobre base. Bien, ahora miren, amigos, antes estaba en 300, ¿no? Ahora miren, si le coloco 500, ¿qué pasó? ¿Aumentó la riqueza? Sí, sí, un 2%. Perfecto. ¿El riesgo financiero aumentó o bajó? Recuerden que mientras más pequeño sea esto, hay más riesgo, ¿no es cierto? A ver, lo voy a dejar como estaba antes para que lo miren nuevamente. Aumentó, aumentó. Aumentó, ¿no es cierto? Ahora miren, más deuda. ¿Qué pasó con esto? Bajó más y mi riqueza subió más. Entonces, estamos demostrando matemáticamente los planteamientos de Mulligan y Miller en un mundo con impuestos. O sea, la deuda efectivamente es buena, pero no siempre va a ser muy buena porque a veces me expone a mucho riesgo financiero. Entonces, particularmente, me gusta que este ratio sea 2. ¿Por qué? Porque si tenemos un ratio de cobertura de 2 en todos los años, quiere decir que su emprendimiento puede tolerar una caída de hasta un 50% en su flujo. O sea, si este señor es 2, para mí es óptimo. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar mi deuda? Nos vamos a datos y usted tiene que trabajar con el solver. Y da un clic en el solver de Excel. Y el solver, miren amigos, me habilita un cuadro de diálogo y me hace consultas. Me dice, Juan, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quiero trabajar aquí, clic con el ban. Yo quiero el ban trabajar. ¿Qué quieres? ¿Quieres minimizarlo? ¿Quieres un valor? No, yo quiero maximizar. Ahora, ok, pero para maximizar lo que quieres que haga, me pide el solver. Yo quiero que me cambies este número aquí. Pero Juan, ¿tenés alguna restricción? Sí, agregar. Yo quiero que estos señores sean al menos mayor o igual a 2. ¿Sí? Es una restricción. Porque, ahora, ¿qué va a hacer el solver? El solver va a buscar el mayor van cambiando la deuda, pero me tiene que cumplir la restricción, ¿sí? La restricción de que mi razón de cobertura tendría que ser mayor o igual a 2 en todos los años. Y le doy a resolver, ¿sí? Y me apareció un mensaje, vamos a ver qué pasó, vamos ahí, ¿sí? Quiero maximizar el van. A ver, chum, nuevamente voy a, por si acaso, solamente por si acaso, de quitar el celda combinada, ¿ya? Ahora sí, nuevamente.
voy a irme a datos, solver, lo voy a reemplazar todo y nuevamente voy a cargar los datos, ¿ya? ¿Qué quiero? Quiero como objetivo el BAN, quiero maximizarlo, cambiando esta celda, pero con la restricción de que la cobertura sea mayor o igual a 2. Aceptar, ¿sí? Resolver. Ahora sí, ¿no? Lo voy a aceptar. ¿Y qué me dice, amigo? Que sabe que la combinación óptima para usted es esta estructura. ¿Qué quiere decir? Que acá debe ser que ya lo tenemos por ahí, pero lo calculo nuevamente. El nivel de deuda debería ser de 54%. ¿Sí? O sea, esta empresa podría tolerar un incremento de su deuda de hasta un 54% y tendría un bajo nivel de riesgo financiero porque al menos tendría una cobertura de 2 en el peor de los casos, que eso sería en el último año. Entonces, ¿cuál es el mensaje, queridos amigos? Que cuando calculemos la estructura de capital, tenemos que ver cuántos riesgos financieros queremos asumir. Es decir, tenemos que calcular mi razón de cobertura. Y no debemos esperar que el banco lo haga, ¿no? Y tenemos que ser honestos, tanto como empresas como personas, porque a veces las personas o las empresas sobreestiman los flujos, ¿no? Para adquirir un mayor financiamiento. Pero eso a la larga, ¿qué nos ocasiona? Que como empresas asumamos un elevado riesgo financiero. Y ante un contexto desfavorable, y nosotros estemos con mucho riesgo financiero, un evento desfavorable del entorno nos puede matar, ¿no, amigos? No sé si me van a entender con el punto. ¿Amigos? Sí, 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 sí. Perfecto, genial. O sea que, disculpe, el software es una herramienta muy buena, ¿no? Para determinar nuestra estructura óptima. Totalmente, totalmente, Fernando, ¿no? Entonces, el software nos ayuda y es un complemento del Excel, ¿no es cierto? Pero el Sí, software requiere que tengamos un modelo, ¿no? Tal cual lo hemos armado ahora mismo, que esté todo vinculado para poder funcionar, pero sí nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Al final de cuentas, nos ayuda a operativizar las teorías, ¿no es cierto? sí. Es que es Perfecto, toda una, claro, un modelo, como usted dice, ¿no? tal cual. Y el día, por ejemplo, el día miércoles, amigos, el día miércoles y jueves, voy a dar un taller justamente de Crystal Ball para la universidad pública. Y como el enlace lo voy a desarrollar de mi compu, se lo voy a compartir al grupo para que pueda ingresar de manera gratuita, ¿no? Obviamente no le van a dar certificado, pero creo que no es relevante que le dé certificado, solamente que asistan a los que quieran a ver Crystal Ball en 4 horas, ¿no es cierto? Lo voy a compartir en el enlace al grupo. ¿Listo? Eso para el miércoles. Mañana tenemos clases normales, ¿no? Y digo Gracias. para el miércoles y jueves, amigos. ¿Listo? Perfecto, gracias. Ok. Perfecto, amigos. Muy bien, amigos. Mañana vamos a hacer un caso completo, para ver todo esto. Obviamente, como la pregunta del colega era, profesor, pero ¿y los flujos dónde vienen? Digamos, ¿no? Eso lo vemos mañana. Amigos, ¿fue productiva la clase, amigos, para todos ustedes? ¿Estamos bien? Sí, sí, Excelente. sí, perfecto. Dice, el software obviamente primero se hace la proyección, ¿no? Obviamente como lo que vamos a hacer mañana, digamos, hacer, eh, entiendo, comenzar con el pronóstico de ventas, costos para costo de inventario, costos fijos, para tener los flujos de caja libre y con eso Correcto. ya mirarán. Tal cual, mañana es una clase netamente práctica, Fernando, ¿no? Donde vamos, como tenemos 3 horas, así que no va para acabar un caso completo.
¿Listo? Para ver todo esto y aterrizarlo con riesgo, ¿no? ¿Sí? Y ya. Gracias, Alicia. Hasta mañana. Hasta mañana, queridos amigos. Descansen. Gracias por café hasta ahora. Un abrazo a todos.